Hola, ¿qué tal? Este es el video de presentación para el final de Psicología General. Mi compañero Facundo Soria, yo soy Marco Basalo, y el eje articulador que elegimos para trabajar es la siguiente pregunta. ¿Es la teoría de la mente una habilidad necesaria para la construcción de la identidad? Bueno, para ser más específicos, establecimos los siguientes objetivos. Por una parte, poder conceptualizar la teoría de la mente y responder al interrogante planteado respecto al sujeto, y por otro lado, abordar el interrogante planteado en cuanto a la identidad del ser humano frente a otras especies. Para este trabajo utilizamos la bibliografía de las unidades 4 y 5 que lo dejamos detalladamente al final del video. En primera instancia hay que partir definiendo la teoría de la mente. Este es un concepto utilizado desde la psicología cognitiva para describir la capacidad humana de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás. Debido a que somos capaces de realizar una distinción de los estados mentales propios y de otros, las mentes humanas tenemos la capacidad de comprensión y predicción de la conducta de los demás gracias a haber desarrollado una teoría de la mente. Por otra parte, la teoría de la mente a nivel ontogenético se desarrolla aproximadamente entre los 3 y 6 años de edad y puede corroborarse gracias a la prueba de la falsa creencia, propuesta por Premag y Watford, donde al niño o niña se le presenta la situación de Sally y éste intenta ponerse en el lugar de su mente. De ser así, habría desarrollado la teoría de la mente. Respecto a esto, podríamos decir que la teoría de la mente es importante a la hora de analizar la propia identidad en contraposición a los demás, puesto que su desarrollo en el niño implica un salto hacia la complejidad de éste para relacionarse con otros, porque puede diferenciar los propios estados mentales de los demás. Las relaciones humanas, además, son particularmente complejas, en parte gracias al desarrollo de esta teoría de la mente, desbloqueando así la posibilidad de predicción y anticipación de la conducta de los demás. Aquí traemos una viñeta de Mafalda que creemos que da cuenta de esta complejidad posible gracias a haber desarrollado esta habilidad. Porque por una parte tendremos los distintos personajes que, además de esta anticipación de la conducta ya hablada, van a tener que llevar a cabo una lectura de los pensamientos, de las creencias de un otro. En este caso es Felipe. Y además esto no va a ser de manera unidireccional, porque Felipe además va a tener que realizar una autorreflexión, un análisis de las propias creencias y los propios pensamientos, y es decir, en esta situación estaría ya meta representando en términos de Pozo, y esto es posible gracias a haber desarrollado la teoría de la mente. Ahora bien, si bien su desarrollo es fundamental para la interacción humana, inclusive podríamos plantearla como la base de las relaciones humanas, puesto que la diferenciación de los propios estados mentales de los demás es casi una habilidad necesaria para poder convivir con otros, más allá de esto y respecto a la pregunta de la que partimos, no es exclusivamente gracias a la teoría de la mente que podemos diferenciar nuestro yo. Este fenómeno es anterior ontogenéticamente hablando, es decir, ocurre previamente en el desarrollo del niño o niña. Esto sea así, ya que podríamos afirmar que un niño o niña en quien aún no se ha desarrollado la teoría de la mente es capaz de distinguir objetos inanimados de mentes y puede asimismo dar cuenta de la propia vivencia desarrollando una memoria autobiográfica a partir del lenguaje en narraciones, donde hará un ordenamiento de su historial personal. Y esto lo estudiarán más en detalle Catherine Nelson y Brunner. De esta manera, podríamos decir que aunque la teoría de la mente es primordial para concretar relaciones humanas complejas, su desarrollo en el ser humano no permite explicar por completo su identidad, porque el análisis de la identidad del sujeto es de tal complejidad que supera lo que es capaz de abordar la teoría de la mente. Es decir, hay factores como la cultura que provee distintos arquetipos del yo y opera como un marco para este, como así también las circunstancias sociales que hacen que la propia identidad mute en yoes en lugar de un yo absoluto. Pero hablar de la identidad en la ontogénesis hace que la teoría de la mente no pueda explicar la identidad del sujeto por sí misma. Por otra parte, podemos plantearnos hacer un análisis filogenético de la pregunta propuesta. ¿Es la teoría de la mente capaz de explicar por sí misma la identidad o particular de la especie humana? Pozo parte planteando el conocer como una conquista evolutiva que dio lugar en los humanos a un sistema cognitivo específico. El acceso al conocimiento es la particularidad humana. Para Pozo es la teoría del origen social aquella capaz de explicar el origen de esta capacidad. También dirá que la supervivencia de los primates pasó a depender cada vez más de la capacidad de representar estas relaciones más complejas con otros.
Fue la necesidad de anticipar la conducta de los demás aquello que permitió manipular mentalmente las representaciones, de representarse así y a sus congéneres. Es aquí entonces donde podríamos situar a la teoría de la mente a nivel filogenético, ya que esta necesidad de anticipación y predicción significó que las mentes de los individuos desarrollasen la capacidad de atribuirle estados mentales a otros con un fin de supervivencia. Pero no estamos hablando de una supervivencia ante el entorno físico, como quizás podría sostenerse desde la teoría del origen técnico, sino ante la complejidad social en aumento, frente a la supervivencia con otros. Bueno, en conclusión, si bien no es correcto atribuirle en su totalidad a la teoría de la mente el desarrollo de la propia identidad respecto al sujeto, sí podemos afirmar que el desarrollo a nivel evolutivo de esta teoría de la mente permitió dar origen a las particularidades humanas, es decir, a nuestra identidad como especie.